Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Al recibir las bendiciones espirituales que nos otorga esta audición, Una Cita con Dios, se llena de regocijo nuestro ser a tal grado que pasamos por desapercibidos el hecho de que también hay una necesidad financiera. Y digo necesidad porque siempre está la constante realidad de que hay muchos gastos para lograr lo que aquí escuchamos. El tiempo actual nos presenta un gran reto, puesto que cada día se hace más difícil lograr una estabilidad financiera. Sin embargo, nuestra situación es diferente, ya que dependemos de Dios, quien es el autor y consumador de todas las cosas. ¿Difícil? No. Usted es el instrumento que el Señor usa para que muchos vengan a conocerle, su aportación financiera, y al hacerlo con fe y amor, nunca disminuirá su existencia de dinero. Al contrario, Dios ama al dador alegre y lo bendice. No se sienta que da muy poco o que da demasiado. Ore al Señor con el conocimiento de que una cita con Dios se logra con la ayuda monetaria que usted aporta. Y desde ahora, muchísimas gracias. Escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878, Estados Unidos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Quiero titular este sermón Los escondites mortales del hombre. La porción de la palabra la cual quiero hacer alusión la encontramos en Génesis capítulo 3, desde el versículo 8. Y dice la palabra: Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Podemos ver la actitud posterior al pecado del hombre. De este tema se ha hablado tanto, y yo mismo en diferentes presentaciones he presentado a ustedes el tema el hombre escondiéndose de Dios, el hombre y su escondite, etcétera, etcétera. Hoy deseo referirme a los paravanes estructurados por el hombre, que no son más que escondites mortales, del cual el hombre cree que sumido en ellos o metido en ellos, se librará del juicio final, de la interrogante que tiene que responder a Dios algún día. El hombre quiere eludir ese encuentro con Dios, ese enfrentamiento inevitable. Después de todo, será mucho mejor enfrentarnos a Dios como hombres y pecadores arrepentidos que presentarnos como reos dignos de muerte.
vemos nosotros en la actitud del hombre, como antes dije, escondiéndose delante de Dios. Y hay una tendencia en cada hombre que peca, esconderse y esconder su pecado. Muchas veces, tras la justificación personal, encontramos todo tipo de razones para justificar nuestros pecados delante de la presencia de Dios. Sí, el hombre, en su deseo y en su afán de esconderse, piensa que aún la propia religión es un escondite favorito, siendo que, escondido en ella, no tendrá que enfrentarse a Dios. Para eso el hombre ha inventado tantas diferentes prácticas religiosas y algunas de ellas hasta satánica. El oscurantismo hecho por el hombre como escondite para huirle a Dios. Brujería, espiritismo, en fin, hechicería. Cuántas cosas que pertenecen al mundo del oscurantismo que han venido a ser como escondites del hombre, creyéndose muchos de ellos que sirven a Dios. Usan el nombre de Dios en este paraván, uno de los escondites, el oscurantismo, y usan el nombre de Dios en prácticas satánicas, confundiendo e imitando la obra del Espíritu Santo, ligadas con los sacrificios del Antiguo Testamento. Muchos espiritistas, inclusive, creen en los sacrificios de animales porque se encuentran en la Biblia y hacen una mezcla, una liga, con tal de eludir el enfrentamiento personal que Dios reclama de cada hombre y de cada mujer ante su presencia. No solamente es el escondite del oscurantismo, sino también, ¿qué tal de la astrología? Otro escondite fabricado por el hombre, en que desea enfrentarse mejor a las estrellas antes que enfrentarse a Dios. El hombre prefiere humillar su inteligencia al creer que esos astros inanimados tienen algún poder sobre su vida, y también usan el nombre de Dios, dándole todo poder a la astrología. Encontramos en estos astrólogos infinidad de homosexuales, lesbianas, personas desviadas, confundidas, que no tienen ni el menor conocimiento del plan de salvación de Dios, dirigiendo estas plataformas de astrología que no hacen otra cosa que confundir y pervertir la fe del hombre. Es decir, el propósito es desviar la potestad de Dios sobre el hombre, dándole potestad a los astros, negando una relación directa de Dios con el hombre. Todos estos son paravanes y escondites del hombre en su condición de pecador, para no enfrentarse a Dios categóricamente. Muchos más pudiéramos hablar. Por ejemplo, el panteísmo, seguro que sí, creado y estructurado por un filósofo, Benito de Spinoza, allá en Ámsterdam, capitán de Holanda, en el siglo XVIII. Dice un pensador, es mucho mejor tener una filosofía panteísta que creer que Dios es un ser personal y nuestro Señor, un Dios neutral, no exige nada, simplemente permite que los hombres se lo imaginen a Él. Esto dijo Emilio Brunner, concerniente al panteísmo. Es decir, es mucho más fácil expresar como expresa el panteísmo de que todo es Dios, todo lo inanimado o lo animado, todo es Dios. Una mesa es parte de Dios, las vasijas son parte de Dios, todo lo que es materia, todo lo que se ve, todo lo tangible es Dios, es parte de la formación divina. Y claro, entonces la imaginación del hombre estructura y hace el Dios que quiere, evadiendo así a un Dios personal ante el cual tendrá que enfrentarse un día. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? En Jeremías capítulo 23, versículo 24 nos dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amado radio oyente, no importa en lo que usted crea ni la religión a que se abrace, un día tendrás que enfrentarte a Dios cara a cara.
Hoy te enfrentas como un hombre o una mujer arrepentido de tus pecados para perdón y salvación, o un día te enfrentarás a Él como reo digno del infierno, digno del lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El hombre, en su afán de eludir ese encuentro con Dios, inventa, se abraza a la religión. Sí, la religión popular también desvía al hombre de un encuentro personal para que el hombre sienta la necesidad de nacer de nuevo. Y aún después de muerto, si murió sin salvación, le ofrece sacarlo del infierno, pasarlo al purgatorio y después a la gloria misma con Dios, sencillamente por actos, prácticas y cultos a los muertos. Esto es abominación delante de la presencia de Dios y otro paraván, otro escondite en que el hombre parcha su conciencia creyendo que está haciendo bien o engañándose a sí mismo para creer que está haciendo bien. El encuentro con Dios es inevitable. Regresar a Dios a través de Jesucristo para perdón es lo que la palabra de Dios nos dice. No tenemos que ser enemigos de Dios, no tenemos que vivir alejados ni apartados ni acusados por Dios. Podemos vivir como hijos e hijas de Dios, lavándonos en la sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por todos nosotros. Este es un acto de fe y es todo lo que pide el Señor, porque ya su Hijo, al que Él nos dio como cordero para ser inmolado y sacrificado en la cruz del Calvario, pagó el precio por ti y por mí. Si el hombre decide seguir metido en sus escondites para eludir la presencia de Dios y el juicio, vendrá a tomar parte de aquellos que habla la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 16, donde nos dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Estas son las palabras, dice la palabra de Dios, que pronunciarán aquellos reyes. Dice desde el versículo 13, cuando llegue el juicio, la presencia de Dios se enfrente al hombre para hacer juicio sobre él. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Amado radioyente, hasta ese momento, aún en la venida del Hijo de Dios, cuando todo ojo le verá y será imposible esconderse más de él, entonces aún ahí el hombre inconverso, prefiere esconderse y meterse en sus escondites antes de arrepentirse y clamar a Dios por salvación. Esto será el cuadro de la humanidad, sí. La palabra de Dios es rotunda, pero el amor de Dios es aún mucho más rotundo y más grande. Y hoy te dice, ven, gloria sea al nombre del Señor. ¿Dónde se esconderá el hombre que no esté en la presencia de Dios? El Salmo 119, versículo 114, el salmista nos dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, oh Dios, en tu palabra he esperado. Oh, qué hermoso es refugiarse en Dios, que nos amó como nadie puede amarnos. Y al expresar el evangelista Juan ese amor divino, dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué hermosa palabra! ¿En quién nos esconderemos que nos ame tanto como Dios?
Nuestra madre, por mucho que nos ame, no podrá ser nuestro escondedero el día del juicio, ni nuestro padre. Y muchas veces aún la madre y el padre fallan en su amor para con los hijos. Dice la palabra de Dios, el salmista también lo expresa al decir: aunque mi madre y mi padre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. ¿Qué refugio o qué escondite más hermoso podemos fabricar que no sean los brazos de Dios? A través de Jesucristo podemos llegar a ese refugio, y en sus brazos moraremos confiados. Él dice en esta hora: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él quiere que tú, mi amado amigo, seas perdonado. Él quiere que te refugies en Él y puedas decir, como decía el rey David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué refugio tan hermoso ese! ¿Cuántos millones de hombres y mujeres que otrora fueron narcómanos, víctimas de los embates del infortunio? Algunos enfermos, desahuciados por los médicos, aceptaron a Cristo, se refugiaron en Él y encontraron en ese refugio gozo, paz, salvación, seguridad y vida eterna. ¡Qué refugio hecho por el hombre, construido por la incredulidad del hombre, podrá ofrecer eso a un alma que gime, que se debate, que agoniza ante el dolor y el flagelo de la desventura? Y quizás, mi amado radioyente, tú eres ese, tú eres esa, tú eres ese hombre desviado, confundido, triste y abatido. Tú eres esa oveja huyendo del Señor y buscando en fuentes de aguas secas el líquido que sacie la sed de tu alma. Y eso solamente lo puede hacer Jesucristo, el Hijo de Dios. En cuanto al futuro, como vimos cuando llegue el día del juicio, en el cual Malaquías, el profeta Malaquías, habla y dice que todos aquellos que no hayan nacido de nuevo serán como estopa en el fuego cuando llegue el día de Jehová ardiente. Para ellos clamarán a las rocas y clamarán cubrirnos, aunque va a ser muy tarde, porque no tienen amistad ni relación con Dios. Pero, amado radioyente, qué hermoso es el futuro para los que esperan en Cristo. Aquellos que mueren en Cristo serán transformados, un cuerpo glorificado se nos será dado, y compareceremos ante la presencia de Dios para celebrar las bodas del Cordero en el reino celestial. Y para todos aquellos, aun cuando venga Cristo, aquellos que hayan confiado en Él, dice en Isaías capítulo 4, desde el versículo 2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus vocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para el refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Sí, nuestro escondite es Dios. No hay escondite cual ese. No hay hermosura cual ese. Y no hay tanto amor como en ese. Ese escondite es Dios.
en el cual puedes refugiarte en este momento a través de Jesucristo, que tienes que aceptar como tu Salvador personal. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos. Y en una oración sencilla, porque ya Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario, dile: Señor Jesús, me arrepiento. He tratado tantos escondites religiosos, filosóficos, de todas formas. Mis fuerzas se han agotado, mi aliento desmaya y no he encontrado lo que mi alma necesita. Quiero beber en ti esa agua de vida que tú eres. Quiero beber en ti ese líquido que me cure de todo mal y que me limpie de todo pecado. Acepto tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Salvador personal. Oh Señor, tú eres la puerta. Yo quiero entrar a través de ti y refugiarme en ti, y que mi alma haya el perdón que necesito, el gozo, la paz, la vida eterna, la fortaleza. Mis fuerzas desmayan, pero quiero hacerte en este momento mi fortaleza y de ti mi Salvador. Te recibo, Jesús. Acéptame, perdóname y haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Si te sientes solo, sin fuerzas de seguir adelante, el Señor te dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios está contigo. Él te quiere ayudar. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén.